Deuteronomio 18, 20 Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar. Introducción general. Desde los días antiguos, el ser humano ha anhelado escuchar con claridad la voz de Dios. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel tembló al oír la voz divina, y pidió que no se repitiera esa experiencia, sino que Dios levantara un mediador, un profeta que hablara en su nombre. Dios respondió a esa petición con una promesa que transformaría la historia espiritual de la humanidad. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18, 15. Esta profecía, entregada por Moisés antes de su muerte, señala a Jesús como su cumplimiento supremo. Este estudio explorará a fondo el contexto, el significado, las advertencias y las aplicaciones contemporáneas de esta declaración divina, mostrando que en Cristo encontramos al profeta final, la voz de Dios hecha carne. 1. Contexto histórico y literario. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, donde Moisés entrega sus discursos finales antes de morir. El capítulo 18 se sitúa en el marco de la renovación del pacto, la regulación del liderazgo espiritual, sacerdotes, levitas, profetas, la advertencia contra prácticas paganas, y la promesa de un profeta como Moisés. En este capítulo, se establece que Dios hablará a través de un profeta que él mismo escogerá, en respuesta a la petición del pueblo que temía morir al oír directamente la voz divina. 2. Moisés como modelo del profeta. Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo, receptor directo de revelación, legislador y líder espiritual, humilde servidor de Dios. Dios declara que levantará otro profeta como Moisés, con las mismas funciones pero con un alcance eterno. Este profeta, Jesús, sería no solo portavoz, sino también redentor. 3. Características del profeta prometido. Origen humano e israelita, de tus hermanos, es decir, del pueblo mismo, no una figura extranjera ni celestial en apariencia. Acceso directo a Dios, como Moisés, tendría comunión íntima con el Creador. Palabra divina en su boca, Dios pondría sus palabras en él. Obediencia y fidelidad, el profeta no hablaría por cuenta propia ni distorsionaría el mensaje. Esto se cumple plenamente en Jesús, quien afirmó, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me ha enviado. Juan 12, 49. 4. La responsabilidad del oyente. Dios exige que el pueblo escuche al profeta. El que no lo haga, rechaza a Dios mismo. Se expone al juicio divino. Demuestra desobediencia a la revelación verdadera. La obediencia no es opcional, escuchar a Jesús es escuchar a Dios. 5. Advertencia contra los falsos profetas. El pasaje también aborda un tema serio, los falsos profetas, quienes hablan sin ser enviados por Dios. Usan el nombre de Jehová en vano. Fomentan idolatría y confusión. Dios establece criterios de discernimiento. Cumplimiento profético. Si no se cumple lo dicho, no vino de Jehová. Coherencia bíblica. Nada debe contradecir la revelación anterior. Fruto espiritual. La profecía verdadera lleva a obediencia, santidad y verdad. 6. Jesús como el profeta prometido. Jesús no solo se ajusta al modelo profético, sino que es su cumplimiento definitivo. Lo testifican Pedro en Hechos 3, 22 y 23. Felipe en Juan 1, 45. El pueblo en Juan 6, 14. Esteban en Hechos 7, 37. Su autoridad, milagros, enseñanzas y revelaciones lo confirman como la voz de Dios encarnada, el único que puede declarar, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. 7. Aplicaciones contemporáneas. Reconocer a Jesús como el profeta enviado por Dios. Escuchar, estudiar y obedecer su palabra registrada en los Evangelios. Discernir las voces espirituales en nuestro entorno y compararlas con las Escrituras. Rechazar el falso profetismo moderno que contradice la Biblia. Cultivar una relación profunda con Dios a través de su palabra. 8. La palabra de Dios y el don de profecía hoy. Hoy, el don de profecía tiene función de edificación, exhortación y consuelo. 1 Corintios 14, 3. Nunca contradice la Escritura. Debe ser probado y discernido en comunidad. Su propósito es edificar la Iglesia,
no glorificar al mensajero. La Biblia sigue siendo la revelación suprema, y todo debe ser evaluado bajo su luz. El libro de Deuteronomio es fundamental en el Pentateuco, ya que presenta la renovación del pacto y las últimas instrucciones de Moisés antes de su muerte, y su estructura literaria se divide en secciones que abordan temas como el sustento sacerdotal, prácticas prohibidas y la promesa de un profeta como Moisés. En la figura de Moisés es ejemplar como profeta, caracterizado por su comunión directa con Dios, su papel como mediador del pacto, su liderazgo excepcional y su humildad extraordinaria, y se establece como el modelo para el profeta prometido en Deuteronomio 18. La promesa divina de un nuevo profeta se presenta en Deuteronomio 18, 15, con elementos clave como la promesa concreta, el origen dentro del pueblo, la comparación con Moisés y el mandato de escuchar, y se interpreta que Jesús es el cumplimiento perfecto y final de esta promesa. La petición del pueblo y la aprobación divina. En la interpretación de la promesa del profeta también se puede entender de manera colectiva e intermedia, considerando la sucesión de profetas en Israel, y de manera inmediata, considerando a Josué como sucesor directo de Moisés, y se destaca la petición del pueblo en Horeb, donde pidieron no volver a escuchar directamente la voz divina después de la manifestación divina en el monte Sinaí. El pueblo solicitó que Moisés fuera intermediario entre ellos y Dios, debido al temor a escuchar directamente la voz de Dios, que se manifestó de manera aterradora en el monte que humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y expresaron su miedo a morir si oían otra vez la voz de Jehová. En la petición del pueblo fue aprobada por Dios, quien dijo: han hablado bien en lo que han dicho, lo que implica que Dios acepta la mediación profética, reconoce el temor reverencial, confirma la necesidad de intermediarios y establece un precedente para futuros profetas. Características y responsabilidades del profeta prometido. El profeta que hablará en nombre de Jehová tendrá un origen israelita, lo que garantiza familiaridad con las tradiciones y valores del pueblo, y comprenderá las luchas y necesidades del pueblo, experimentando las mismas realidades que sus hermanos. El profeta tendrá acceso directo a Dios, recibirá revelación divina directa, tendrá autoridad espiritual para hablar en nombre de Dios y servirá como intermediario entre Dios y el pueblo, transmitiendo la palabra divina de manera accesible para todos, al igual que Moisés. Dios se compromete a poner sus palabras en la boca del profeta, lo que garantiza la inspiración divina y la autoridad del mensaje, y el profeta debe transmitir el mensaje entero, sin omitir partes difíciles o incómodas, sin adiciones ni distorsiones, y vivir coherentemente con lo proclamado. El profeta es portavoz de Dios y debe escuchar atentamente a Dios, internalizar el mensaje, proclamar fielmente y encarnar el mensaje, y es responsable de hablar todo lo que Dios le mande, sin omitir ni alterar el mensaje divino. La responsabilidad de escuchar al profeta es personal, y cada individuo es responsable de su respuesta, y Dios mismo confrontará a quienes rechazan su palabra, por lo que es importante prestar atención al mensaje del profeta y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El pasaje del Deuteronomio 18. El profeta que hablara en nombre de Jehová Jesús analiza las consecuencias de rechazar el mensaje profético, incluyendo la alienación de Dios, la disciplina correctiva y el juicio definitivo para quienes persisten en el rechazo. El problema de los falsos profetas. El problema de los falsos profetas se aborda, destacando su presunción engañosa al hablar sin ser enviados por Dios, falsificar la autoridad divina, comunicar palabras no inspiradas por Dios y promover lealtad a deidades falsas. En la gravedad de hablar en nombre de otros dioses se considera una traición fundamental que viola el primer mandamiento, cuestiona la exclusividad y supremacía de Yahvé, y ataca el corazón del pacto, lo que lleva a la confusión teológica y la desviación peligrosa del pueblo hacia la idolatría. La sentencia contra el falso profeta es la muerte, lo que muestra la extrema seriedad con la que se consideraba el falso profetismo, y se implementaba mediante juicio comunitario para proteger a Israel y preservar la pureza de la fe y la vida nacional. Discernimiento entre profecía verdadera y falsa. Para discernir la verdadera profecía, se establece el criterio de cumplimiento, según el cual si un profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dice, es palabra que Jehová no ha hablado, y se debe tener una actitud prudente y no temer al falso profeta. En la prueba del cumplimiento se considera un criterio de autenticidad, ya que la profecía verdadera se cumple exactamente, y se requiere tiempo para verificar predicciones y asegurarse de que no contradigan la revelación existente. La diferencia entre profecía verdadera y falsa se basa en el origen, el cumplimiento, la coherencia bíblica y el fruto espiritual, y se destaca la importancia de la paciencia para verificar al profeta, escuchar atentamente, registrar con precisión lo que dice,
comparar con las Escrituras y evaluar los resultados espirituales del mensaje. La verdadera profecía produce santidad y obediencia, y es importante no temer al falso profeta, ya que Dios protege a quienes buscan la verdad y el discernimiento es un don divino para su pueblo. La falsedad eventualmente queda al descubierto con el tiempo, y la comunidad de fe colabora en el discernimiento, por lo que no es responsabilidad exclusiva de individuos aislados, y la mentira nunca prevalece permanentemente, ya que la palabra verdadera de Dios siempre perdura. Jesús como el profeta prometido. Jesús es el profeta definitivo prometido, el cumplimiento perfecto de Deuteronomio 18, y en él se revela plenamente el Padre, y habló con autoridad única, como se menciona en la Biblia, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Existen paralelos entre Moisés y Jesús como mediadores, que incluyen la liberación, la mediación, la revelación, la intercesión y la perfección, y el Nuevo Testamento proporciona testimonio sobre Jesús como el profeta, como el testimonio de Pedro en Hechos 3, 22-23, el testimonio de Felipe en Juan 1, 45, el testimonio popular en Juan 6, 14 y el testimonio de Esteban en Hechos 7, 37. Pedro cita Deuteronomio 18 en Hechos 3, 22 y 23, estableciendo que Jesús es el profeta prometido, y Felipe reconoce a Jesús como el profeta en Juan 1, 45, conectando a Jesús con las profecías mosaicas, y la multitud identifica a Jesús como el profeta en Juan 6, 14 después de presenciar el milagro de la multiplicación de panes y peces. La autoridad de las palabras de Jesús es reconocida universalmente, como se menciona en la Biblia, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, y Jesús enseñaba con autoridad, sin citar a otras autoridades, lo que impactó incluso a los guardias enviados a arrestarlo. El texto describe el poder y la autoridad de Jesús como profeta, destacando su capacidad para comunicar la verdad divina y su conexión perfecta con el Padre, lo que se refleja en su pleno conocimiento divino, verdad absoluta, amor perfecto y sabiduría suprema. El ministerio profético de Jesús se manifiesta en su enseñanza, milagros y predicciones, que revelan su identidad, naturaleza divina y compasión por los sufrientes, y validan su mensaje y autoridad. Las profecías de Jesús se cumplieron exactamente, incluyendo su muerte y resurrección, la destrucción del templo en 70 después de Cristo y la dispersión de Israel, y aún esperan cumplimiento final en su segunda venida, el juicio final y la resurrección universal. Aplicaciones contemporáneas, reconocimiento y discernimiento. El texto también destaca la importancia de reconocer a Cristo como profeta y aceptar su revelación final y definitiva, y de priorizar el estudio bíblico sincero, obedecer sus enseñanzas y discernir voces falsas para evitar el peligro de los falsos maestros en la iglesia actual. Los falsos maestros se caracterizan por su apariencia engañosa, mezcla de verdad y error, mensaje atractivo y frutos negativos, y se pueden discernir mediante criterios como la prueba escritural, la prueba cristológica y la prueba del fruto, que evalúan si la enseñanza concuerda con la Biblia, exalta a Cristo como Señor y produce un carácter semejante a Cristo. La verdad es fundamental para llevar a la santidad y el amor genuino, y es importante evaluar toda enseñanza a través de la prueba comunitaria y la conformidad con las Escrituras. La palabra de Dios y el don de profecía hoy. El don de profecía en el Nuevo Testamento se caracteriza por la comunicación de la verdad divina, la edificación, la exhortación y el consuelo, y siempre está subordinado a la Escritura, con el propósito principal de edificar a la Iglesia. El profeta juega un papel importante en la edificación de la Iglesia, fortaleciendo la fe de los creyentes, construyendo un fundamento espiritual sólido y profundizando el conocimiento bíblico de la comunidad, y su función es edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Es importante examinar toda profecía con discernimiento crítico, sin rechazar automáticamente ni aceptar ingenuamente, y evaluarla según criterios como la conformidad con la Escritura, la glorificación de Cristo, la edificación de la Iglesia y el fruto espiritual positivo. La palabra de Dios es central en nuestra vida, y es fundamental para la fe, la guía para decisiones, la renovación de la mente, la transformación del carácter, el consuelo en dificultades y el discernimiento de la verdad. En la obediencia a la palabra revelada implica escuchar atentamente, entender correctamente, aceptar sinceramente y aplicar obedientemente, y es importante tener una actitud de respeto y aprecio hacia los mensajeros de Dios, como Ágabo, Felipe y Juan, quienes recibieron revelaciones y profetizaciones. El peligro del profetismo contemporáneo sin fundamento bíblico puede llevar a la distorsión teológica, la manipulación espiritual y la desviación del enfoque,
y es importante evitar estos peligros y mantener un enfoque bíblico y espiritualmente saludable. En la sección del pasaje de Deuteronomio 18, el profeta que hablará en nombre de Jehová, Jesús, aborda la importancia de la Escritura como revelación divina y la necesidad de priorizar su estudio en la comunidad de fe para evitar confusiones y divisiones basadas en revelaciones privadas. En la Biblia se presenta como la autoridad final, proporcionando todo lo necesario para la vida cristiana, y cualquier profecía moderna debe alinearse con ella, destacando la suficiencia de la Escritura como revelación inspirada por Dios, como se afirma en 2 Timoteo 3, 16 y 17. En la comunidad que escucha la voz de Dios debe priorizar la Escritura a través del estudio bíblico sistemático, la predicación expositiva de toda la Biblia, el cultivo de la oración y la escucha a Dios en tiempos de quietud, desarrollando sensibilidad a su dirección y discernimiento en comunidad. El texto también destaca el privilegio de conocer la voluntad divina a través de la comunión profunda con Dios, la claridad en decisiones morales, la comprensión del propósito divino y la seguridad en tiempos inciertos, confiando en la dirección de Dios. Preguntas para reflexión. Se presentan preguntas para reflexión en grupo sobre Deuteronomio 18, Jesús como el profeta, la responsabilidad personal y las aplicaciones contemporáneas, con el fin de profundizar en la comprensión de la revelación divina y la obediencia a la palabra de Dios. Conclusión y oración final. En la conclusión del texto subraya la fidelidad de Dios en su comunicación a través de la revelación en la creación, los profetas, la revelación perfecta en Cristo y la revelación iluminada por el Espíritu, y se cierra con una oración final y despedida, agradeciendo a Dios por revelarse y pidiendo discernimiento espiritual y guía para escuchar y obedecer su verdad. Recursos adicionales. Finalmente, se ofrecen recursos adicionales para profundizar en el estudio de la Biblia, como próximos estudios relacionados sobre los profetas del Antiguo Testamento, los 3 oficios de Cristo y el discernimiento espiritual, con el fin de seguir creciendo la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios. Propósito del texto y agradecimientos. El pasaje de Deuteronomio 18, el profeta que hablará en nombre de Jehová, tiene como objetivo desarrollar habilidades para distinguir la verdad del error según principios bíblicos. Se reconocen los textos bíblicos y fuentes académicas, cuyas perspectivas enriquecieron el entendimiento del texto y dieron forma al estudio. Reflexión final. Dios es fiel. No ha dejado a la humanidad sin dirección. Habló por medio de Moisés, luego por los profetas, y finalmente por medio de su Hijo, Jesús, el profeta eterno, el Maestro incomparable, la voz final y perfecta. Hoy, esa voz sigue resonando en las Escrituras. ¿La escuchas? Conclusión y despedida. El estudio de Deuteronomio 18, 15 al 22 nos recuerda que Dios no guarda silencio. Ha hablado, sigue hablando, y exige que escuchemos. Jesús es el profeta prometido, el que vino a hablarnos la verdad, a guiarnos por el camino correcto, y a mostrarnos el corazón de Dios. Escucharle no es solo una opción espiritual, es la diferencia entre vida y muerte, entre luz y oscuridad. Que su voz sea la guía de tu vida y la luz de tu alma. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Deuteronomio capítulo 18 Reina Valera 1909. 1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel, de las ofrendas encendidas a Jehová, y de la heredad de él comerán. 2. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espalda, y las quijadas, y el cuajar. 4. Las primicias de tu grano, de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. 5. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de todas tus tribus, para que esté para ministrar al nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. 6. Y cuando el levita saliere de alguna de tus ciudades de todo Israel, donde hubiere peregrinado, y viniere con todo deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, 7. Ministrará al nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. 8. Porción como la porción de los otros comerán, además de sus patrimonios. 9. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. 10 No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11 Ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. 12 Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. 13 Perfecto serás con Jehová tu Dios. 14 Porque estas gentes que has de heredar, a agoreros y hechiceros oían, mas tú, no así te ha dado Jehová tu Dios. 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 16 Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. 17 Y Jehová me dijo, bien han dicho. 18 Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. 19 Más será, que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. 20 Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21 Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? 22 Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él.